Bien, hablábamos un poco en la oración inicial de esta mañana acerca de una perspectiva bíblica, acerca de lo que está pasando en Israel y de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Y pues creo que Isaías 55 es una buena perspectiva de cómo estar preparado siempre, en todo tiempo y en todo lugar. Pero ¿cuántos saben que Jesús viene por una iglesia gloriosa? ¿Lo saben? ¿Lo creen? ¿De verdad? Una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, santa y sin mancha, dice Efesios capítulo 5, verso 27. Jesús viene por su iglesia, esa desposada, esa novia que Él tiene con la que se va a casar, las bodas del Cordero de Dios, y se va a casar con ella para tener una unión eterna. Y Él prometió que Él va a regresar. Y todas las señales previas a su regreso están en Mateo capítulo 24 y la preparación de eso es Mateo capítulo 25. La iglesia siendo arrebatada y siendo tomada por su Señor. La iglesia es una comunidad de creyentes que se mantienen unidos, creciendo en fe y creciendo en conocimiento y madurando en su carácter como una familia por la que Él va a regresar. Al final no vamos a llegar allá, pero usa estas palabras Pablo a Timoteo, que la iglesia es la casa de Dios. Una manera de interpretar eso es la familia de Dios. La iglesia somos la familia de Dios y Él está formando su carácter en nosotros hasta que Él regrese por su iglesia, ¿no? También la iglesia no solamente estamos creciendo y madurando, sino que la iglesia también somos responsables de proclamar la verdad y de modelar el amor y la santidad de Dios en el cual creemos. Lo voy a volver a decir, la iglesia también tiene la función de proclamar la verdad de Dios y modelar el amor y la santidad de Dios hasta que Él venga. Así es que en medio de este mundo lleno de filosofías, de opciones, de información y de conocimiento, somos como peces que vamos contracorriente en este mundo. No vamos con la corriente. La iglesia no va con la corriente de este mundo, sino en contra de la corriente de este mundo, por la cual la iglesia, siendo ese organismo vivo, no una organización como si fuese una empresa, sino un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo, requiere atención y cuidado. Todo organismo vivo requiere atención y cuidado. Aquí nos damos cuenta, los árboles que hemos plantado cuando no llueve y luego se empiezan a debilitar y se empiezan a secar y se empiezan a poner mal las plantas, ¿no? Entonces, para esto Dios en su sabiduría, en la sabiduría de Dios, leíamos en Isaías 55 que nuestros caminos no son sus caminos, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. En la sabiduría de Dios, Dios ha establecido líderes para cuidar de ella, de su iglesia. Y a través del Nuevo Testamento podemos encontrar cómo el Espíritu Santo ha dado dones, ha dado facultades, ha dado habilidades a los creyentes para la edificación, para el cuidado de su iglesia. 1 Corintios capítulo 14 verso 12, míralo ya en tu Biblia. ¿Trajeron Biblia? Porque en una de esas, si digo algo que no esté allí, mejor ten cuidado y trae tu Biblia, ¿no? Decía Pastor Chuck Smith que la iglesia es el lugar donde se alimentan las ovejas. ¿Y de qué se van a alimentar? Sino de la palabra de Dios, no de las ideas del hombre, ¿no? A veces podemos estar llenos de emociones y de ideas de hombres, pero no de la palabra de Dios. 1 Corintios 14, 12 dice: así también vosotros, iglesia, pues que anheláis dones espirituales, procurad, en Reina Valera, abundar en ellos. ¿Para qué? Edificación de la iglesia. Entonces, chécate eso, cómo Dios da dones, da facultades a su cuerpo, a su eclesia, a su iglesia, para edificación. Entre esos dones hay pastores, hay maestros, los que ayudan,
los que administran y mucho más. Entonces, comencemos haciéndonos una pregunta. Si yo pertenezco a la familia de Dios, ¿cuál es mi función en la familia de Dios? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu tarea en la familia de Dios? ¿Tienes alguna función específica dada por Dios? Vayan ahora a Efesios capítulo 4. Allí va a ampliar un poco, aunque hay muchas porciones de la Escritura donde habla acerca de sus dones. Está Romanos capítulo 2, etcétera. Pero vayan a Efesios 4 y cuando estén allá, hagan la Cristo señal y digan amén, para saber que ya encontraron Efesios capítulo 4, ¿ya? Verso 11, mira lo que dice. Y él mismo, ¿quién? Dios constituyó a unos apóstoles, no el hombre, Dios, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, a fin de perfeccionar, ¿te fijas? ¿Por qué puso autoridades en la iglesia? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces él hace eso. 1 Corintios 12, regresa ya, verso 28, ampliando un poco solamente estos dones y facultades. 1 Corintios 12, 28, don significa regalo, ¿no? Es algo que se le dio, que no tenía y no le costó, sino que fue dado, una facultad dada por Dios. Y dice el 28, y aún nos puso, estoy en 1 Corintios 12, 28, en la iglesia, en la asamblea de Dios, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Te fijas? Diferentes dones y diferentes facultades, y los dones son mucho más que los que he enumerado esta mañana. Ahora, entonces Dios levanta hombres, Dios levanta mujeres, Dios levanta personas para servir. La palabra que nos gusta y que está como de moda de unas décadas para acá es ministrar, ¿no? Esa palabra ministrar, la palabra ministrar es servir. Dios usa personas para ministrar o para servir en su iglesia. Ahora, una mirada ligera hacia la historia nos revela que ha habido buenos y malos servidores, buenos y malos hombres, buenos y malos pastores, buenos y malos maestros. Unos que han terminado bien la carrera y otros que la han terminado mal. Unos que han cuidado bien de la iglesia y otros que la han maltratado y que la han hecho tropezar y que se han enseñoreado de ella. A través de la historia y a las advertencias que vemos aún en el libro de Hechos y las mismas que habló Jesús y que podemos encontrar en los evangelios, va a haber o ha habido falsos maestros y lobos que se han filtrado en el rebaño. Es evidente, una simple mirada a través de la historia de la iglesia. Ahora, vamos a hablar un poco de la iglesia local, no de la iglesia global, sino de la iglesia local. Quiero decir esto de manera simple. La salud de la iglesia local depende en gran manera de sus líderes. No la permanencia, voy a aclararlo, de la iglesia global. Porque la iglesia global, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Pero hemos visto iglesias a través de la historia, la misma iglesia de Éfeso y otras, desaparecer con el tiempo. Fueron borradas de la historia. No permanecen en los sitios locales donde estaban. ¿Qué sucedió? Pues buenos liderazgos y malos liderazgos. Ahora entonces, iglesia local, liderazgo sano es igual a iglesia sana. Liderazgo malo es igual a una iglesia mala. Jesús dijo, y es interesante leer toda esa porción, hablando de los falsos maestros y de los falsos líderes. Mateo capítulo 7, parte del Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7, verso 20, nada más una porción dice ahí, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Por sus frutos
los conoceréis. Entonces, yendo allá a 1 Timoteo capítulo 3, en esta sección Pablo da instrucciones a Timoteo de cómo escoger liderazgo para la iglesia local. Describe las cualidades de aquellos que son responsables de cuidar a la novia de Cristo, de cuidar a la iglesia de Cristo, la cual Él se entregó y murió por ella, por la cual Él dio su propia vida. Wow, ¿qué implicaciones tendrá eso? Cuidar a la iglesia de Cristo. ¿Cuál debería ser el perfil de aquellos que sirven en la iglesia? Y entonces va a hablar a los obispos y a los diáconos, de lo cual voy a explicar más adelante, pero vamos al verso 1. Voy a leer de corrido los requisitos para los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, ¿te fijas? Es el segundo, es necesario, ¿no? Ya lo dijo en el verso 2, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo de ¿quién? Del diablo. Wow. Al parecer, y volvemos al contexto, algunos hombres en la iglesia que estaba pastoreando el joven Timoteo, en la iglesia de Éfeso, estaban ya mostrando cualidades de liderazgo. Al parecer ya habían hombres que se estaban sumando a servir a esa iglesia y estaban mostrando cualidades de autoridad. Estaba en su corazón el deseo de servir a la iglesia de Cristo, particularmente a la iglesia de Éfeso. Y entonces estaban respondiendo a ese llamado y Pablo dice, esto es bueno y es necesario. Lo estoy parafraseando, ¿no? Es algo bueno y es necesario que podamos responder si Dios está poniendo ese llamado, esa inquietud, ese deseo en nuestros corazones. Ahora, él usa en esta primera porción la palabra obispo, ¿no? Hay tres palabras casi sinónimas para hablar de este oficio que es ser responsable de la iglesia de Cristo, de la iglesia local. Hay tres palabras que se usan para esta actividad, para esta gran responsabilidad, diría yo. Una, y voy a ser muy breve en esto porque no estamos haciendo un estudio de griego, ¿verdad? Ni de hebreo, ni de menos de arameo. Pero la primera que se usa o que estamos leyendo aquí es la palabra episcopos, que literal significa obispo y que la traducción sería el que vigila. Entonces, otra manera de decirlo es el que cuida, el que tiene cuidado de. Esa es la palabra episcopos. La segunda palabra que usamos muy comúnmente es pastor, y es la palabra poimen, que es, ¿quién es un pastor? El que cuida del rebaño. ¿Quién cuida un rebaño? El que lo alimenta y lo protege, ¿no? Dos funciones, alimentar y proteger. Y la tercera palabra, que no está dando pie a una denominación o a algún nombre de alguna iglesia, pero es presbítero. La palabra presbítero significa anciano. Cuando hablamos de una persona anciana, hablamos de personas maduras, personas con experiencia y con sabiduría, voy a poner esto, espiritual. No sabiduría del mundo, sino sabiduría espiritual. Las tres, al parecer,
y de muchos comentaristas se usan para el mismo oficio: servir a la iglesia. Hay quien hace distinciones y la verdad se complican demasiado con esto, pero es simplemente para servir a la iglesia. Son muy parecidas, por supuesto que tienen ligeras variaciones, pero simplemente es servir con responsabilidad y autoridad a la iglesia de Cristo. Ahora vamos al libro de Hechos, por favor, capítulo 20. Aquí hay un ejemplo muy claro. Se mencionan con estas mismas palabras domingueras que me eché hoy, ¿no? Y entonces se menciona a los ancianos, se menciona a los obispos, ¿no? Al rebaño, a los pastores. De alguna manera están implícitas en este verso. Cuando Pablo, chequen eso, había estado por más de 2 años pastoreando la misma iglesia en la que está Timoteo en Éfeso, y tiene que salir huyendo por la persecución y por las acusaciones injustas que había en su contra. Entonces él sale huyendo y entonces se despide a las afueras de la ciudad de un grupo de líderes y les advierte acerca de lo que va a ocurrir, y usa estos términos. ¿Estás en Hechos 20? Mira lo que les dice ahí, con lágrimas y con dolor se está despidiendo de la iglesia que él pastoreaba, y le dice en el verso 28: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño, ¿no? Pastor, rebaño, en que el Espíritu Santo, ¿quién los puso? Pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, más. ¿Quién? El Espíritu Santo les ha puesto por obispos, por aquellos que cuidan, vigilan, para apacentar, pastor, ¿no? La iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? Entonces ningún hombre se debería de enseñorear de la iglesia, porque la iglesia tiene un dueño y un sumo pastor de pastores, y él regresará, dice Pedro, y nos va a pedir cuentas a los pastores. Dice el verso 29: porque yo sé, fíjate lo que estaba pasando y lo que iba a ocurrir en la iglesia de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida, ¿no? Se va el pastor de la iglesia local, Pablo, y dice: entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Verso 30: y de vosotros mismos, wow, o sea, entre los que ya estaban ahí, no que entraron, no que iban a llegar, sino que ya estaban allí, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así discípulos. Hombres que están buscando que los sigan a ellos y no a Cristo. Pastor siempre debe tener el cuidado de guiar y dirigir a todo el rebaño de Cristo hacia Cristo y no hacia él mismo. Y entonces, aunque a veces parece frío, no queremos ser personas dependientes de nosotros, sino dependientes de Cristo, estando siempre disponibles para amar, para orar, para dar un consejo, pero no pretendemos mandarte mensajes 24 horas al día y que todo el día estés dependiendo de nosotros, sino que cada persona crezca en madurez, encontrando respuestas específicas para cada situación de sus vidas en Cristo, en su palabra, con la dirección del Espíritu Santo. Entonces, a mí me queda claro ahí que no estamos buscando hacer discípulos nuestros, sino discípulos de Cristo. La gran comisión que dice Mateo 28: vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, no en el nombre de Yoshimi, de Frank, de Martín, de Manuel, no, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, esa descripción del carácter del pastor es interesante, porque yo estaba tratando de mirar ahí en los versos que leímos ahorita en 1 Timoteo, cuáles son las funciones específicas, particulares, las responsabilidades puntuales que debe tener el líder. Pero me doy cuenta que Pablo no las describe, pero sí describe, importante, el carácter del líder. ¿Te fijas? Las funciones no son específicas, pero sí el carácter que debe tener ese líder. En ocasiones se han puesto a personas en posiciones de liderazgo por necesidad, otras por talento, otras por carisma, lamentablemente sin probar el carácter. Y entonces
Cuando esto se hace, la iglesia sufre. Dios llama a servir y cada uno de nosotros tenemos una función, un don, siendo parte de un cuerpo. Ahora, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu llamado? ¿No? Algunos dicen, no, pues tengo tremendos problemas con mi carácter, prefiero no servir y quedarme sentado en la banca, ¿no? Y es como una célula enferma que no ha decidido rendir su corazón para que Jesús lave su vida y entonces funcione como una célula sana dentro de un cuerpo, y no escondiendo los dones, los talentos, las capacidades que Dios le ha dado, sino que los ponga sin egoísmo al servicio del cuerpo de Cristo. Entonces Dios nos llama, cada uno de nosotros nos llama a salvar, nos llama a ser santos, pero también nos llama a servir. Tenemos que comprobar ese llamado. Y ahora la iglesia también tiene que comprobar en ti ese llamado por medio del carácter, por medio de los frutos, ¿no? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Ok, mira, estas son las cualidades del liderazgo y tú tienes que verlas. Tú tienes que observar esas cualidades, ¿no? La vida pública y la vida privada califican o descalifican a un líder. Buena obra desea, dice allí, ¿no? Si está ese deseo en el corazón, buena obra desea. La idea no es aquí un vientos, bien por ti. Qué bueno, qué padre que estás teniendo ese deseo de tener en tu corazón eso, ¿no? Que estás deseando un liderazgo espiritual. Aunque puede ser algo honesto y puede ser algo piadoso, no es esa idea. La idea más bien aquí en esto es algo noble, es algo bueno, es un trabajo honroso. Pero Timoteo, tienes que buscar así hombres nobles y honorables, hombres que muestren ese carácter en sus propias vidas. Es un privilegio servir a Dios. Lo voy a volver a decir, a mí me cuesta trabajo a veces. Es un privilegio servir a Dios, pero es un llamado extremadamente peligroso. ¿Por qué? Simplemente porque es liderazgo espiritual. Y al ser un liderazgo espiritual hay un enemigo natural, Satanás, que va a buscar en nuestras vidas. Cualquier debilidad, cualquier grieta de carácter. Porque si le pega a la cabeza, le pega al cuerpo. ¿Para qué entonces? Para destruir el liderazgo de la iglesia. Entonces es un llamado peligroso, porque si antes de poner a una persona en el ministerio no son probados sus frutos y su carácter, cuando el ministerio ejerza toda la presión que ejerce de todos los tipos, colores y sabores, entonces esas grietas de carácter, esas fisuras en el carácter van a salir. El liderazgo espiritual ejerce muchísima presión en diferentes circunstancias. Es por eso que el líder tiene que tener un carácter probado o el ministerio lo va a terminar destruyendo. Así es que si alguien anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Ahora, ¿probar el carácter de otras personas es garantía? No. Hay muchos hombres que han comenzado bien y que han terminado mal, ¿no? Entonces, imagínense si no probamos el carácter. Hay personas que, cuando es la Santa Cena, la Cena del Señor, están en el aposento alto y todos están allí. Estaba Judas también en medio de ellos, ¿no? Y dicen de repente, Jesús dice, uno de ustedes es el que me va a traicionar. Todos empezaron, ¿yo? ¿Seré yo acaso?
Pero nadie señaló a Judas. Judas parecía una blanca palomita, ¿no? Como decimos. No se notaba eso en la vida de Judas. Entonces, no es cualquier cosa cuidar a la novia de Cristo. El precio que Él pagó, su propia sangre, es algo muy, muy serio. Ahora, imagínense esto. Por un lado, tenemos la responsabilidad delante del Señor. Y por otro lado, tenemos a un enemigo cruel que busca destruirnos. O sea, como que, órale, una buena obra. Es un trabajo difícil, es un trabajo arduo, en ocasiones es un trabajo doloroso. Y me gusta esto que dice, es una buena obra. Una buena obra es un buen trabajo. No es algo para ociosos ni irresponsables. Es para personas diligentes. Buena obra desea. A veces nuestra manera de establecer liderazgo es diferente a los parámetros bíblicos. Y pensamos que son los dones. No, es que la hermana habla en lenguas, ¿no? Interpreta lenguas, bueno, hace milagros. No son los dones. Hay personas que exhiben un liderazgo nato, ¿no? Que naturalmente son personas organizadas, capaces, que dirigen bien, son líderes bien organizados, pero no es eso tampoco. A veces pensamos que son los títulos obtenidos en la academia, y es que ya fui al instituto bíblico y ya tengo 2 seminarios, lo que me califica para el servicio. No estoy diciendo que esas cosas sean necesariamente malas, pero lo que califica es el carácter de aquel que ama y sirve a los demás, de aquel que ama a Dios y sirve a Dios, y por lo tanto ama y sirve a los demás, a su iglesia. No. Marcos capítulo 9, verso 35 me dice: entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, ¿no? Si alguno anhela obispado, entre paréntesis, será el postrero de todos y el servidor de todos. El liderazgo espiritual es muy diferente al liderazgo del mundo. El primero es el último, ¿no? Y evidentemente tienen que haber cualidades muy necesarias, pero es necesario que el obispo, regresa ya al texto, sea irreprensible. Es necesario que la autoridad en la iglesia sea irreprensible, que nada pueda ser usado en su contra. Y vamos a ver más las descripciones, pero me gustó esta palabra de irreprensible porque, buscando la profundidad en la metáfora bíblica, siempre ha habido boxeadores y luchadores, no solamente en nuestra época, ¿no? Pues ahí estaba el circo romano y muchas más cosas. La idea aquí, si pudiéramos usar esa metáfora, es de un luchador, de un hábil boxeador que se defiende de tal manera que no recibe golpes, ¿no? Algunos, cuando ven box, hablan de la cintura que tiene que hacer el boxeador, ¿no? El movimiento que tiene que hacer para no dejarse recibir golpes. Y esa es la palabra irreprensible, que no permite que le den un golpe porque tiene un carácter íntegro. Un carácter íntegro es tener una buena cintura para defenderte del enemigo. Es un término, esta palabra irreprensible, un término súper amplio que describe a una persona que ha desarrollado carácter, y yo diría carácter santo, por su devoción, por su temor a Dios, de tal manera que no habría nada que pusiera en duda su testimonio, que comprometa su testimonio. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De un hombre perfecto? No, evidentemente que no.
perfecto hay solo uno, ¿no? ¿Y quién es? Es Cristo, ¿no? Nosotros seguimos teniendo fallas, pero esas fallas no deberían de descalificarnos delante del rebaño de Dios, del rebaño del gran pastor. Entonces, irreprensible, pero también dice marido de una sola mujer. La idea es obviamente un hombre de una sola mujer, no que tenga varias mujeres. No está diciendo el texto que el líder tiene que estar casado. Si así fuera el caso, pues ni Pablo podría servir, ni Jesús. No, simplemente no está hablando de eso. La idea tampoco es que un líder nunca podría volverse a casar, por ejemplo, si enviudara o si se divorciara por motivos bíblicos. Ya hablamos de eso pocas semanas atrás. La idea es que el amor, el afecto y el corazón de un líder se lo da a una sola mujer que delante de Dios tiene una sola legítima esposa, que delante de la ley tiene una única y legítima esposa. Esto significa que el líder bíblico, y tengo que decirlo así porque el líder sin la palabra bíblico no representa lo que estoy hablando, sino el líder bíblico no es un mujeriego, no es un conquistador, no es alguien que muestra un amor romántico ni interés sexual por otras mujeres, incluyendo todas las versiones digitales de la pornografía. Es un hombre que tiene una sola mujer. Alguien diga amén. Sobrio. Lleva la idea que es alguien que no es dado a los extremos. Como que esa palabra en español la entendemos más para alguien que no está alcoholizado, ¿no? Pero ¿cómo es más bien alguien que está alcoholizado? Bandea entre, ¿no? Si era una persona tímida y callada, de repente la ves hablando demasiado y desinhibida, y como que su carácter es muy extremo, ¿no? Y entonces una persona sobria habla de una persona que es fiable, que es confiable, que no tienes que preocuparte por cambios abruptos en su carácter, en su visión, en su estado de ánimo, en sus acciones, que no es una persona inestable, ¿no? Como el alcohol hace en las personas, que es cuando más usamos esa palabra. Prudente. Esto describe a la persona que tiene la capacidad de pensar con claridad y ser objetivo. Muchas veces van a venir 1000 opiniones acerca de algo, pero una persona prudente tiene juicio, tiene autocontrol, ¿no? Prudente. Creo yo que hay tiempo para reír, para bromear, pero hay tiempo para estar serios y para tomar decisiones balanceadas, tomar en serio lo que es serio, ¿no? No significa prudente que no tenga que tener buen sentido del humor. A mí me gusta bromear y muchos lo saben, pero cuando la cosa es seria hay que ser serios y formales. Entonces, una persona prudente es el que le da las cosas correctas en el lugar y en el sentido correcto, y tiene cuidado de no ridiculizar a las personas, al ministerio, con una conducta que más bien a veces parezcamos más payasos que pastores. Decoroso. Esta palabra me llamó la atención porque yo dije, me voy a poner un arete y unos tatuajes y voy a usar unas botas de punta así enroscada, tratando de ser lo más decoroso posible. Pero no. Al ir al diccionario me encuentro que la palabra decoroso, chequen esto, es la idea de alguien que tiene una vida ordenada. Habla de alguien que es ordenado. Es la misma palabra que se usa después, o más bien se usó antes cuando le estaba hablando a las mujeres, capítulo 2.
y que habla de alguien modesto. En el diccionario amplía ese término para hablar de alguien que es limpio en su persona, que alguien que es puntual en sus actividades, alguien que tiene buenos hábitos y buenas costumbres en lo general. Eso es alguien decoroso. Qué interesante, ¿no? Hospedador. La palabra no requiere mucho, ¿verdad? Que están dispuestos a abrir las puertas de su hogar, ¿no? Las circunstancias pueden ser muchas, pero es obvio lo que dice. Apto para enseñar. Lo suficientemente instruido en la palabra de Dios, en la Biblia, para enseñar de entrada sana doctrina, para enseñar lo que está en la Biblia y no las ideas personales. Apto para enseñar. También a mí me parece que habla de alguien que es apto para hablar apropiadamente y enseñar a los demás. De hecho, la palabra que se usa aquí en apto para enseñar es de donde sacamos la palabra también didáctico, ¿no? Y en algunos de estos temas me siento avergonzado porque digo, a mí se me duermen, pero después le echo la culpa al calor y se me pasa. No dado al vino. La idea es de no ser adicto al vino, de no emborracharse, ¿no? Este verso no prohíbe, no está diciendo que no tome vino, que no tome bebidas alcohólicas, pero sí desalienta claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque puede hacer tropezar a otros. ¿Por qué? Porque mire el que crea estar firme, que no caiga. Ay, yo no tengo problemas con el alcohol, nomás me voy a tomar una. Y si te contara, ¿no? Personas que han destruido sus vidas por completo, por abrir esa pequeña grieta en su carácter, ¿no? Y si no, yo soy fuerte y yo tengo libertad. Ok, ¿no? Interesante. 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Es eso mismo. Así que mire el que piensa estar firme, que no caiga. ¿Qué dice el 13? ¿Están allá? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en toda debilidad. Lo demás son pretextos. Lo demás es un corazón que no quiere rendirse a Dios. Es chafura. ¿Estará en el diccionario? No. Pero vamos a seguirle. No pendenciero. No sé si nada más a mí me pasó, pero como que se fue un poquito el calor. En la mañana estaba tremendo. No pendenciero es una palabra que no usamos comúnmente, al menos aquí en México no lo usamos comúnmente. Este es un nombre que no es dado a la violencia, ¿no? Que sale a comprar un tornillo a la trapalería y ya está peleándose con el de la trapalería, que está gritando, que en el automóvil va chocando y gritándole cosas al otro, ¿no? Que se baja y ¡pum! Y que grita y que llega a su casa y que explota. Un hombre que puede dejar que Dios pelee sus batallas y que puede callar y puede evitar sabiamente el conflicto. No codicioso de ganancias deshonestas.
¿Cuántos anhelan obispado? Un hombre que es llamado a servir a Dios cambia su vida. Ya no persigue riquezas como los que no han sido llamados a esto. Y lo saben todos los que son pastores, que sirven al Señor, que han renunciado a vivir como los demás. Esto no significa que tienen que vivir los pastores o que debamos vivir los pastores en pobreza. Pero sí significa que ahora nuestra prioridad es el reino de Dios y no las comodidades y no los viajes y no esas cosas. No estoy diciendo que sean malas y Dios nos da oportunidad de tenerlo, pero eso no debe estar en el corazón del pastor. Si está en el corazón del pastor, eventualmente se va a convertir en una víctima del ministerio y un amargado del ministerio, y se va a quejar en el ministerio porque va a ser tentado a obtener ganancias deshonestas. Y ya lo he explicado muchas veces esto en otras ocasiones. A lo mejor ya sueno a disco rayado, pero si alguien desea riquezas, que se vuelva empresario. Si alguien desea poder, que se vuelva político. Si alguien desea fama, que se vuelva artista, deportista o algo por el estilo. Pero si alguien desea obispado, sabe que sus prioridades han cambiado por completo. También dice que sea amable, gentil, bondadoso. Y sabes, alguien que puede reaccionar de manera amable y gentil es alguien que no se siente amenazado y que entonces puede responder con amor y con ternura ante cualquier circunstancia. De hecho, también es alguien con quien puedes hablar. Fíjate, ponle ahí el amablenómetro a tu vida. Si las personas cuando hablan contigo se sienten seguras de hablar contigo, es decir, que no se sienten amenazadas de hablar contigo. ¿Te imaginas hablar con Cristo? ¿Te sentirías amenazado? No, ni los fariseos ni los sacerdotes. También de ellos tuvo compasión. Fue duro, fue directo, sí, pero yo creo que en él había bondad y compasión. Tan así que ahí está Nicodemo y están muchísimas personas que tuvieron cercanía con Jesús y no se sintieron amenazadas, ¿no? Apacible. ¿A qué te suena eso? La misma etimología lo dice, ¿no? Paz, pasible. Alguien que está inclinado hacia la paz, que apaga las discusiones, no que las enciende, que busca que las batallas terminen. Es, como dicen las bienaventuranzas, pacificador. Pacificador, no avaro, un poco parecido a lo que dice no codicioso de ganancias deshonestas. Es lo mismo o parecido, que no ama el dinero, ¿no? Esta palabra sí habla un poco más de mera ambición por las riquezas, por el dinero. Un hombre que nunca está satisfecho con nada, que ni siquiera puede ser agradecido ni ve las bendiciones que Dios ya le ha dado por el hecho de respirar, levantarse, ¿no? Y entonces nunca está satisfecho, siempre está buscando algo más, algo diferente. No hay contentamiento en su corazón, hay insatisfacción. Alguien que está así es inadecuado para el ministerio. Tarde que temprano va a tropezar. Que gobierne bien su casa. Wow, interesantísimo esto, porque Pablo reconocía la importancia de las familias, la importancia de modelar el cristianismo en nuestro propio hogar. El primer lugar donde se muestra el carácter cristiano no es aquí en el púlpito. Pregúntenle a mi hijo, a mi esposa, a mi suegra, ¿no? Y ellos les van a decir la verdad, porque desde aquí me veo como con una aureola. Bueno, eso creo yo. Hasta él se rió. Sí, porque él me conoce también. Ya me conoce, hemos tenido cierta cercanía y muchas pláticas. Por eso se rió, ¿no? Entonces se comienza en casa. Como dice Proverbios 35:26, que no seamos
candil de la calle y obscuridad en nuestra casa, ¿no? Ahí si lo encuentran me avisan. Ahora, todo lo que sucede dentro del hogar, ¿somos responsables? No siempre. Jesús fue responsable de que Judas lo traicionara. O sea, dices, Jesús, te falló algo allí. O sea, te faltó cercanía, te faltó guiarlo, te faltó ministrarlo. Es verdad que un niño puede rebelarse en un hogar, en un buen hogar, en un hogar cristiano, pero la rebelión, deberíamos de preguntarnos, ¿es a causa de los padres? Una pregunta honesta y legítima. ¿La rebelión es a causa de los padres, del trabajo de los padres, o es simplemente porque tiene un corazón contumaz y rebelde? ¿No? Esa es una pregunta a plantearse. ¿Por qué es esa rebeldía? A mí me queda claro que ninguna familia es perfecta. Ninguna, ni la del pastor, para que no pongan peso en mi vida, ni en la de mis hijos, ni en la de mi esposa. Pero se espera que el pastor sepa llevar bien su propia casa. Si no es un líder piadoso, si no es un líder que tema a Dios, la familia es una gran prueba de carácter. Entonces, tener cuidado, porque un ciego no puede guiar a otros ciegos. Van a caer ambos en el mismo pozo. Amén. No un neófito, también dice allí. O sea, no un nuevo. A los recién convertidos se les llama neófitos, ¿no? Entonces, poner a un nuevo en una posición de liderazgo porque hay necesidad es muy peligroso. Entonces, el líder, el que pastorea un rebaño, debe estar mucho más allá de la etapa de un neófito en su desarrollo y crecimiento espiritual. No un nuevo creyente, ¿no? La palabra neófito literal significa recién plantado. Alguien que recién nació en el reino de Dios, ¿no? Alguien que recién rindió su vida a Jesús, que recién comenzó a conocer a Jesús, y ponerlo en una posición de liderazgo es sumamente peligroso. De buen testimonio, ¿no? Y entonces, de buen testimonio con los de adentro, con los de afuera. Entonces, todas esas características que ya leímos deberían ser evidentes y crecientes, incluso que los que no son cristianos las puedan ver, y que pueda dar testimonio el carácter de Dios en la vida del líder, ¿no? Ahora vienen rápidamente requisitos para los diáconos, y vamos a ir más rápido porque comienza diciendo en el verso 8: los diáconos asimismo, ¿no? Entonces, y lo que sigue, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, ¿no? Si son irreprensibles. Otra vez lo mismo que dijo al principio. ¿Quién es un diácono? Un diácono es un servidor que también se preocupa por las necesidades de la iglesia, pone parte de su vida y de su tiempo, sirve a los demás, diferentes trincheras, diferentes posiciones también de autoridad, ¿no? Administrando tareas y grupos específicos. Aquí en Calvary es el líder de ministerio y tenemos más de 21 ministerios. Algunos ocupan funciones múltiples, 2 o 3 ministerios, algunos un solo ministerio, ¿no? Ministerio de discipulado, de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de limpieza, de estacionamiento, de discipulado, ya lo dije, de ¿qué más? De cocina, ¿no? De mantenimiento, de diferentes áreas. Hay diferentes áreas. Entonces es el líder de ese ministerio.
Entonces, ¿cómo es? Ahí te hablan John, ¿o cómo? Juan, para que entiendas. Pedro, ok. Asimismo deben ser honestos. Lo mismo, honorable, respetable, alguien que se pueda respetar, ¿no? Delante de Dios, delante de los hombres, sin doblez. Y tú, pues ni que fuera tríptico, ni que fuera sábana. Obviamente que no tiene una vida doble, que no esconde nada, que no es un hipócrita, que no es un falso, que tiene el suficiente carácter desarrollado como para decir: estoy luchando en esto, estoy batallando en esto, oren por mí. Sin doblez. Un hombre que dice la verdad desde la primera vez. Un hombre que no miente, que no tiene la intención mínima de engañar a nadie. Que guarden el misterio de la fe, dice también ahí. Ok, ¿cuál es el misterio de la fe? El Evangelio. De entrada tiene que ser alguien que conoce bien el Evangelio, que entiende las doctrinas básicas de la fe, que tiene una sana doctrina. No una persona que todavía se deja llevar por cualquier viento de doctrina y que al rato ya viene a hablar hasta en hebreo aquí. Una persona que tiene un conocimiento sano de la palabra de Dios, ¿no? Y que conoce el ministerio y la función y lo que Dios nos ha dado aquí como movimiento de iglesia y que está integrado a esto que Dios ha hecho en este lugar, ¿no? Sean sometidos a prueba primero, ok, no después. A veces yo me he equivocado en esto, o a veces las circunstancias han puesto a personas que no era el tiempo de ponerlas en su lugar y ha habido dolor. Un hombre se demuestra apto para el cargo en la iglesia por su conducta observable, algo que podemos ver en sus vidas. Los diáconos, los obispos por igual, son asignados como Pablo le está hablando a Timoteo, por lo que ha observado, por los frutos de su vida que ha observado. Verso 11: las mujeres asimismo sean mujeres, ¿cómo dice? Honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, ¿no? Igual que los obispos, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas igual, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Las mujeres así mismo. Es difícil por el contexto inmediato del que está hablando de obispos y diáconos. Por el contexto inmediato es difícil saber si Pablo se refería a las diaconisas, que es eso, como Febe. Si tú vas a Romanos capítulo 16 verso 1, habla de que Febe es una diaconisa, ¿no? Una persona que también tiene autoridad dentro de la iglesia, una responsabilidad importante de la iglesia, ¿no? Entonces no sabemos si se refiere a eso como Febe o se refiere a las esposas de los diáconos. Diácono, diácona, ¿no? Algo así. Pero las palabras pueden ser usadas en ambas posibilidades. La idea aquí, hablando a las mujeres, es que sea honesta. Y la misma palabra, que sea respetable, ¿no? No una de las calumniadoras, sino que sea sobria y fiel en todo, no calumniadoras. Y yo, la palabra nos lleva rápidamente a pensar en español, ¿no? Pues una persona calumniadora, ¿quién es? Es una persona que hace chismes de los demás, ¿no? Y en parte tiene la definición, pero si tú vas a cualquier diccionario bíblico, literalmente demonios, diablos, ¿no?
esa es la palabra que está usando. ¿Por qué? Porque el diablo es calumniador. Porque el diablo es acusador. Porque el diablo, la palabra diablo es el que divide a una organización, a un grupo. Y entonces es alguien que no tiene capacidad de resolver un asunto, un tema, pero ahí anda murmurando y ya fulanita y fulanito y este y el otro. Es una diabla o un diablo, un calumniador o una calumniadora por igual, ¿no? Igual, es lo mismo, es un término fuerte por alguien que está difamando, traicionando, hablando sin ser la autoridad o la persona que puede poner orden, ¿no? Sobrio, dice también allí, y ya lo vimos lo que significa sobrio, ¿no? Podríamos resumirlo: alguien que tiene dominio propio y fiel, ¿no? ¿Quién es alguien fiel? Simplemente alguien confiable, alguien en quien puedes depositar tu confianza y sabes que no te va a traicionar, ¿no? Puedes confiar en él, en ella, sin temor. Hablándolo en contexto de las calumniadoras, puedes confiar y hablar con esa persona sin temor a que vaya a estar hablando de ti a tus espaldas, que no va a usar tu debilidad para destruirte. ¿Cuántos débiles hay aquí? Y entonces, ¿cómo le hacemos? El amor cubre multitud de defectos, de pecados. El amor no difama. El amor no es calumniador. El amor teme a Dios. Y entonces los que ejercen bien el diaconado ejercen un liderazgo confiable. Yo termino con esto: líderes sanos, iglesias sanas. Necesitamos orar por el liderazgo de esta iglesia, tanto los pastores. Si eres pastor y estás allí, Frank no pudo venir, pero si eres pastor o líder de ministerio, ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Necesitamos orar por ti. Ponte de pie donde sea que estés, Manuel. Y si están sus esposas, párense también con ellos, por favor. Todos los que son líderes de ministerio, por favor, pónganse de pie. ¿Ya? ¿Tan poquitos? ¿Hoy se fueron todos a la Riviera Maya o qué? Necesitamos más de las oraciones de este pueblo, más de lo que pensamos o que creemos. Necesitamos muchas de sus oraciones, porque el diablo no descansa y saca su espada con mucho filo. Y a veces, si no puede encontrar una grieta de carácter en uno, la va a encontrar en otro o en otro. Y necesitamos sus oraciones. Entonces, si amas esta iglesia local, tienes responsabilidad de orar por nosotros. Y yo voy a guiar una oración, pero te pido que la tomes bien en serio y que ahí en tu lugar donde estás, Arcadio, también, si te puedes levantar con Marisol, por favor. Irving y todos los que son maestros en sanas palabras también levántense, ¿no? Los que están aquí, que sean maestros en sanas palabras, igual están al frente de la guerra. Y entonces te ruego que ores y que puedas orar con pasión a esto. Padre, aquí estamos, igual que los demás, frágiles y necesitados de ti, sedientos y hambrientos de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, protección. Te pedimos, Dios, santidad.
Te pedimos, Dios, sabiduría. Te pedimos, Dios, fortaleza. Pedimos tu misericordia, Señor. Gozo, Señor. Paz en nuestros corazones, Dios. Provisión, Dios. Haznos mansos y humildes, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestras debilidades, nuestros pecados, a no asumir que somos mejor que nadie ni que nada, Dios, y que te necesitamos como desde el primer día, Señor. Ayúdanos a reconocer que en nosotros no hay nada especial y que sin Cristo no somos nada, Señor, más que reos de muerte eterna, pero que en ti, Dios, somos justos. En ti, Dios, somos santos. En ti y solo en ti somos irreprensibles, santos y sin mancha, Señor. Ten misericordia de mí, Dios. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí y de cada uno de mis hermanos. No se trata de nosotros. Ayúdanos entonces a ser fieles en todo, Dios. A ser fieles en todo, mi Dios. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Padre, así como Jesús oraba previo a ir a la cruz, que ninguno de estos se pierda, mi Dios. Que ninguno de estos se pierda, mi Dios. Esa es la oración. Si tú no haces la obra en nosotros, si tú no edificas, es en vano todo, Dios. Es una pérdida de tiempo si tú no lo haces. Así es que hoy nos postramos ante ti, Señor. Hoy nos postramos ante ti, Señor. Purifica, Señor, las intenciones del corazón, los deseos del corazón, Dios. Y ayúdanos, por gracia, a tener cuidado de tu rebaño, Dios. Porque sabemos que un día aparecerás y aparecerás pronto, Señor. Entonces, danos un corazón sabio y entendido, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén.